Dios los bendiga. Hoy les traemos esta predicación titulada con el tema La Ley de Dios. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Padre de los cielos, te pido, Señor, me ilumines con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de tu agrado, Señor. Que tu Espíritu Santo me ilumine, Señor. Ayúdame, Señor, a que la gente tome conciencia que a ti se te debe de obedecer, Señor. Que a ti se te debe de servir, Señor. Que debemos de andar en santidad, debemos de andar en obediencia, Señor. Debemos seguir tus leyes, tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener obediencia hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener temor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tus siervos, Señor, a ser tus discípulos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, porque creemos en tu palabra, Señor, y somos tus discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje, Señor. Que tu palabra, Señor, sea bien recibida por las personas que escuchen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a andar en obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo recto ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que pones en mí, Señor, y por las personas que van a ser alcanzadas, Señor, con esta palabra. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Mateo 5:17, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremenda palabra de Dios. Hoy en día, ¿quién obedece la ley? ¿Quién obedece los mandamientos, los estatutos, los decretos, las leyes de Dios, sus ordenanzas? Hoy en día parece que la ley está siendo olvidada. Hoy en día parece que la ley nadie la toma en cuenta. Hoy en día vivimos como los fariseos y los maestros de la ley, que decimos cosas pero no las hacemos, que sacamos leyes inventadas por nosotros mismos, hablamos bien pero no obedecemos la palabra. Lo que hablamos no lo vivimos. Solo hablamos de labios, solamente hablamos por fuera. Hoy en día los fariseos, los maestros de la ley, están en las iglesias, viven en sus casas. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Viven en su mundo, viven bajo sus propias concupiscencias. Viven bajo sus propios pensamientos. Hablan bonito en las iglesias. Ante las personas que los están viendo, se portan como si fueran personas obedientes a Dios, como si fueran personas santas, como si fueran personas que no transgreden a Dios, que no transgreden las leyes de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Hoy en día hay mucha hipocresía en las iglesias. A los pastores les agrada que los idolatren. A los pastores les agrada que los tomen como dioses. Les agrada que la gente hable bien de ellos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hoy en día vemos muchos hermanos, vemos muchas personas en las iglesias que siguen más al pastor, que al pastor lo ven como a un Dios,
Aparte, el pastor se presta al juego de los hermanos, se presta al juego de sus ovejas. Sus ovejas van y le dicen: pastor, ¿cómo está? Le traje un cafecito. Pastor, ¿cómo está? Es el mejor pastor. Lo saludan, lo abrazan, lo halagan. Al pastor le gusta que lo halaguen, le gusta que lo idolatran. Se presta al juego de los hermanos. Esos hermanos andando en pecado, andando en adulterio, andando en fornicación, andando en el mundo, siendo pecadores como la gente de la calle, porque no obedecen a Dios, porque el pastor no les inculca santidad, porque el pastor les permite que anden en el pecado, no inculca la santidad. El pastor se presta a los hermanos. A esos hermanos los sube al púlpito, los sube a predicar, los sube al grupo de alabanza, los sube a que canten, porque cantan bonito, allí están, porque predican bonito, allí están, predican de amor, predican de historias de la Biblia, predican que demos a Dios y Dios nos bendecirá. Esos pastores se prestan al juego, aún andando en el pecado. El pastor no los exhorta para que anden en santidad, para que busquen a Dios. El pastor no hace una selección de qué hermanos andan en santidad, de qué hermanos buscan a Dios, para subirlos al púlpito, para que estén en el grupo de alabanza, para que prediquen, para que sean evangelistas. Hoy se mueve en las iglesias el diablo está metido en las iglesias, con herejías, con apostasías, con paganerías. Cualquier hermano sube al púlpito, cualquier hermano es líder, cualquier hermano es ujier, cualquier hermano está en el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque no hay santidad, porque no hay obediencia a Dios. Ni siquiera el pastor tiene obediencia hacia Dios. El pastor permite todo en la iglesia. Trae al mundo a la iglesia. Lo que festeja el mundo, el día de la madre, el día del padre, el día de Halloween, el día santo, el cumpleaños de uno, el cumpleaños del pastor. Ahora que sacan que el día del pastor también lo celebran en la iglesia, que el día de Navidad, que Año Nuevo, cualquier cosa que se les ocurre, ahora está de moda, que si la iglesia católica celebra una cosa, también la iglesia cristiana celebra lo que celebra la iglesia. Hoy en día no hay diferencia entre una iglesia católica y una iglesia cristiana. Hacen lo mismo en la calle, en sus casas, se comportan igual, visten igual, hablan igual, hablan vulgaridades. Muchas personas no vienen a la iglesia porque damos mal testimonio, porque dicen: mira cómo es aquel, dice que es cristiano y es el puro diablo, es mentiroso, es hablador, es chismoso, es de todo. Muchas personas, por nuestro mal ejemplo, porque la gente nos mira, no vienen a la iglesia. Hay pretextos también de que no vienen porque piden el diezmo, porque hay muchos pastores que aman más el dinero que la vida de las ovejas, que su rebaño, que el alma de una oveja que se pierde. No les interesa si una oveja se pierde, si un hermano, si un cristiano deja de ir a la iglesia, no les interesa. Hablan bonito en el púlpito, hablan que ellos tienen compañerismo, hablan que ellos tienen amor, que ellos fueron recibidos bien en la iglesia. Hablan, pero con los hechos demuestran lo contrario. Solo son palabras, palabrerías, como los fariseos. Igualito estamos ahorita. Fariseos adentro de las iglesias, habladores, exigen cargas pesadas hacia su pueblo, pero ellos ni con un dedo, ni con una mano levantan esas cargas, porque solo es palabrería, solo de labios alaban a Dios, solo de labios lo obedecen, con sus hechos lo niegan. Es todo lo contrario. Personas que no son usadas por Dios, personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, no hay santidad, no buscan a Dios.
En sus iglesias no está el Espíritu Santo de Dios. En las iglesias no hay milagros. No pueden poner manos sobre los enfermos y sanarán. No echan fuera demonios en el nombre de Jesús. No pueden tomar serpientes. Hay muchas personas que hablan lenguas, pero son lenguas fingidas. Mejor es que se queden callados, que no engañen a la gente, porque Dios los va a castigar por engañar a la gente y por querer engañar a Dios. Esas lenguas fingidas no se las dio Dios. Puro que trata y te tara pata pacat y que butatupa tatapur cacacapu y que tra y que no sé qué, nomás puro fingir y fingir lenguas. Si hay hermanos que tienen lenguas, si hay hermanos que hablan en lenguas, no es todos los hermanos. Sí hay pastores obedientes a la palabra de Dios, y voy a dar nombres, voy a dar 2 o 3 nombres. No se sientan los que no nombré. El pastor Selvin Juárez es un hombre usado por Dios. El pastor David Rodríguez es un hombre usado por Dios. El evangelista Yeye Ávila era un hombre usado por Dios. Yo le pido a Dios que me use como a ellos, como a David Rodríguez, como a Selvi Juárez, como a Yeye Ávila. Yo le pido siempre a Dios que me dé palabra, que cambie mi voz, que me dé humildad, que me llene de su Espíritu Santo, que me llene de sus dones. Siempre anhelo buscar a Dios. Su palabra, esta de la Biblia, la estoy trayendo. ¿Por qué? Porque yo creí en su palabra, porque yo tengo fe en Dios, porque yo tengo fe en Cristo Jesús y creo en la palabra de Dios que está aquí en la Biblia. Por su palabra, porque creí, por eso me considero su discípulo. Y no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Somos sus discípulos porque creímos en Dios, creímos en Cristo. Yo no me considero una persona grande, yo me considero una persona pequeña, una persona que apenas va empezando. Me siento como un bebé que apenas está caminando, que apenas Dios le está hablando, que apenas el Espíritu Santo me está hablando con algunas palabras, poquitas, pero me habla. Dios también me ha hablado, pocas veces, 2 o 3 veces me ha hablado, que yo sé que Dios fue con su voz de trueno. En sueños me ha hablado, poquitas veces, pero me ha hablado. Y estoy agradecido con Dios porque me ha hablado, porque me ha dado promesas, si lo obedezco, promesas a mí, promesas a mi familia. Dios me ha prometido que si lo obedezco, me va a bendecir hasta la 4ª generación. Y yo le creo a Dios. Por eso, por su palabra, soy su discípulo, por su palabra, porque le creo a Jesús en sus promesas. Creo en su palabra, donde dice: id y predicad el evangelio a toda persona. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales serán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué somos discípulos? ¿Por qué me considero discípulo de Dios? Porque está en la palabra de Dios. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todo esto lo hacemos por fe, todo esto lo hacemos por obediencia, porque así lo dijo Dios en su palabra. En Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Aunque muchos no van por todo el mundo, aunque muchos no son llamados por Dios, son llamados por la fe. Muchos se ponen solos, hombres ponen a hombres, pero ¿qué pasa allí?
No hay obediencia, no hay temor, no hay santidad. Muchos ni las leyes de Dios conocen, menos lo obedecen. Esas gentes van para el fracaso, esos pastores van para el fracaso, junto con las iglesias, junto con los hermanos, porque no hay santidad, no hay obediencia hacia Dios. Andan en el pecado, andan en herejías, apostasías, paganerías. El diablo es el que los domina, el diablo es su Dios, el dinero es su Dios de muchas gentes, el mundo es su Dios de muchas gentes. No hay obediencia hacia Dios. Es mejor tener obediencia, temer a Dios. Vamos a hablar más claro sobre la palabra de Dios. En Mateo 5:17 dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a ver cuál es la ley de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 21, vienen algunas leyes, y una es leyes sobre los esclavos. También en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, viene otra ley, leyes sobre actos de violencia. También en Éxodo 21 viene leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. En Éxodo 22, leyes sobre restitución. Y también en Éxodo 22, leyes humanitarias. En Éxodo 23 vienen las 3 fiestas anuales, que las voy a leer. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. En Levítico 23, las fiestas solemnes. En Éxodo 34, las tablas de la ley. En Levítico 18, actos de inmoralidad prohibidos. Levítico 20, penas por actos de inmoralidad. Levítico 19, leyes de santidad y de justicia. Algunos mandamientos que en el Antiguo Testamento Dios mandó, como las ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias. Hoy en día esas ofrendas no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque ya no hay tabernáculo, porque el sacerdote Aarón ya no está, ni está Moisés, porque Jesús vino al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Jesús pagó el pecado por nosotros, pero eso no quiere decir que la ley no la obedezcamos. La ley está para cumplirla. Vamos a hablar más adelante sobre esto, que debemos de cumplir la ley. En Levítico 24:20 dice la palabra de Dios: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Aquí habla de que si alguien nos hacía daño, nos sea pagar de la misma forma, ojo por ojo, diente por diente. Hoy eso ya no se cumple. ¿Por qué? Porque así lo dijo Cristo Jesús. Ahora con la gracia unas cosas cambiaron. Solo son unas pequeñeces. Esto no quiere decir que la ley no hay que obedecerla. La ley está para obedecerla. Pero solamente pocas cosas cambiaron. No cambió la ley en su totalidad. Este mismo ejemplo que les di en Levítico 24, rotura por rotura, ojo por ojo, Jesús lo cambió. Aquí en Mateo 5:38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí Jesús cambió las leyes de Dios. Así que hay que tener cuidado que obedecer en las leyes de Dios, en los estatutos, ordenanzas y decretos que Dios ordenó. Muchos decretos Dios los puso por estatuto perpetuo, para siempre, por toda la vida. Muchos decretos, ordenanzas, leyes no se cumplen. Y esto lo vamos a ver más adelante. Mandamientos, estatutos, leyes, decretos, ordenanzas de Dios, que ya no los llevamos a cabo porque no hay tabernáculo, porque Cristo pagó nuestros pecados. Son las ofrendas de paz en Levítico 3, ofrendas por el pecado en Levítico 3,
Ofrendas expiatorias en Levítico 6. Aquí vienen los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas de Dios que debemos de cumplir. Y estos son la Pascua que están en Éxodo 12. Vamos a leerlo. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora vienen estos mandamientos, los más importantes de la ley de Dios. Los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Vamos a leerlos porque son muy importantes. Éxodo 20:1. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vienen más leyes, estatutos, mandamientos, decretos que Dios proclamó para que los cumplan. Éxodo 21, leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Éxodo 22, leyes sobre la restitución. Éxodo 22, leyes humanitarias. Éxodo 23, las 3 fiestas anuales que ya las dijimos. Levítico 23, las fiestas solemnes. Éxodo 34, las tablas de la ley. Levítico 18, actos de inmoralidad prohibidos. Levítico 20, penas por actos de inmoralidad. Levítico 19, leyes de santidad y de justicia. Levítico 6:8, leyes de los sacrificios, donde allí Dios dejó claramente que este sería un estatuto perpetuo, habría que hacerlo todo el tiempo. Y lo voy a leer para que lo sepan. Levítico 6:18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Ofrenda de estatuto perpetuo. Y dice la palabra de Dios, todo el tiempo se va a hacer. Vienen más leyes, decretos, estatutos, ordenanzas que Dios mandó. Ley del holocausto, Levítico 8:9. Leyes acerca de la lepra está en Levítico 13. Ley de la ofrenda está en Levítico 6:14. Ley sobre la restitución está en Número 5. Ley sobre los celos en Número 5:11. En Levítico 21 está santidad de los sacerdotes. En Levítico 22, santidad de las ofrendas. Como ven, esos mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas y leyes, Dios las puso para que las cumpliéramos. Jesús lo afirma. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Mateo 22:36 dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas.
Como ven, aquí Cristo está afirmando que la ley hay que obedecerla. La ley no está muerta. La ley no murió con Cristo. La ley se cumple en su totalidad. Toda la ley, todos los estatutos, mandamientos, fiestas que Dios mandó celebrar, pecado que Dios condena, todo eso hay que obedecerlo. Hoy muchos no obedecemos la palabra de Dios, ni conocemos los mandamientos, ni las leyes, ni los decretos, ni estatutos. Al contrario, creen en lo que inventa la gente, en lo que inventa el mundo. Todo lo que hace la gente, lo hace la iglesia, lo hacen los cristianos, lo hacen los que se llaman hermanos. No obedecen a Dios, no obedecen la palabra de Dios. Vamos a seguir con la palabra de Dios. En Eclesiastés 12:13 dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vean, aquí todo lo que hacemos, Dios nos lo sacará en el día que venga el juicio, lo bueno y lo malo. Si anduvimos en el mundo, si no obedecimos a Dios, si ni siquiera obedecimos a sus mandamientos, si ni siquiera fuimos justos, ni siquiera anduvimos en su camino, vamos a ser juzgados. Y dice la palabra de Dios que el que no esté escrito en el libro de la vida, eso va a ser en la muerte segunda, cuando venga el juicio de Dios. Seremos lanzados al lago de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí será el lamentar, será el lloro y crujir de dientes. Allí no habrá descanso, allí no habrá paz, no habrá gozo, no habrá ni siquiera un momento en el que estemos tranquilos. Esto no se habla en muchas iglesias. Solo se habla de prosperidad. Solo se habla de dar a Dios y Dios te va a prosperar. Te va a dar 6 veces o 10 veces más de lo que tú diste. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Aunque andan en el pecado, no les hablan de estas cosas. No les hablan de que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie será levantado por Cristo Jesús cuando Jesús venga por su pueblo. Que sin santidad no estaremos en el paraíso que Dios tiene para aquellos que le sirven. Eso no se habla en las iglesias. Son pocos pastores que hablan de esto, que hablan del mal que nos va a venir si no obedecemos a Dios, que hablan que seremos juzgados por Dios y seremos lanzados al lago de fuego y azufre por la eternidad. Allí estaremos acompañando al diablo, porque también al diablo le espera ese castigo, el mismo castigo para aquel que no obedeció a Dios, que siguió al mundo, que siguió las tradiciones del mundo, que hizo lo que el mundo hizo, que festejó lo que el mundo hizo, que se vistió como el mundo se vistió, que habló como el mundo, porque muchos estamos en las iglesias y no hemos sido cambiados. Pura hipocresía se ve en las iglesias, queriendo quedar bien con el pastor, idolatrándolo, tratándolo como si fuera su Dios. Pero solamente a uno hay que buscar con ansias, a uno solamente hay que buscar desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y ese es a Dios. Hay que buscarlo con oración, con ayuno, con santidad, con obediencia, obedeciendo a su palabra, a sus leyes, estatutos, decretos, mandamientos. No buscar al hombre, no obedecer al hombre, no tratando de querer imitar al hombre, de querer imitar al pastor. Mejor hay que imitar a Cristo Jesús, que Él dio su vida por nosotros, Él murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Solo hay un camino hacia la salvación, y ese es Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, si tú declaras que Jesús es el Señor, serás salvo, porque así lo dice la palabra, y lo dice en Romanos 10:9.
Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Todo lo que hablemos, todo lo que sale de nuestra boca, será cumplido. Sea para bien o sea para mal, se cumple. Y esas promesas nos dio Dios. Si confesamos a Jesús como nuestro Salvador, seremos salvos. Palabra de Dios. Solamente hay un camino hacia el cielo, y ese es Cristo Jesús. No hay otro camino, que nadie te engañe. Si hay otra persona que te muestra otro camino, izquierda o derecha, no vayas hacia ese camino. Sigue a Cristo Jesús. Sigue los mandamientos de Dios, leyes, estatutos, ordenanzas que Dios mandó cumplir. Porque no están allí en balde, no están allí por casualidad, no están allí para ser olvidadas. Muchos dicen, Cristo ya pagó el pecado por nosotros, no debemos hacer nada. El Antiguo Testamento, esas leyes ya pasaron, son historia. No, Dios es el mismo ayer y hoy, todo el tiempo. La palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Dios tiene el mismo poder de antes y de hoy. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso debemos seguir todos los mandamientos, porque no solamente es creer en Dios, no solamente es tener fe en Cristo Jesús. El diablo también cree en Dios. El mal cree en Dios. Los brujos, hechiceros creen en Dios. Solamente que no lo obedecen, solamente que hacen lo contrario a lo que Dios pide. Tienen idolatría, adoran a Satanás, adoran a la Santa Muerte, adoran a otros demonios, adoran a santos, ángeles caídos que el diablo los puso. Pura idolatría. Por eso debemos obedecer la ley de Dios, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Por uno que transgredemos, por uno que no cumplamos, nos podemos quedar en el hoyo, no podemos ser salvos. Jesús vendrá por un pueblo santo, por personas que fueron santos por dentro y por fuera. Muchos dicen, Dios ve el corazón por dentro. Lo he escuchado en pastores, los he visto personalmente, que han dicho, Dios ve lo de adentro, lo de afuera no lo ve, y están equivocados. Debemos conservarnos santos por dentro y por fuera. Si nos vestimos mal, si nos vestimos provocativos, si hacemos pecar a la gente, porque enseñamos de más, porque trajimos ropa entallada, las mujeres, blusas escotadas, pantalones pegados, vestidos cortos, donde no queda nada a la imaginación, donde todo lo muestran, hacen pecar a la gente, a los hermanos. Ese es un ejemplo de que debemos vestirnos para Dios, debemos vestirnos en santidad. En muchas iglesias no inculcan la santidad, van vestidos como quieran, las mujeres con licras, pantalones pegados, faldas cortas, blusas escotadas. Esas personas no serán levantadas por Dios, ni los pastores, porque no inculcaron a la obediencia. En Juan 1:2-4 dice la palabra de Dios, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos imitar a Cristo Jesús, a como Jesús anduvo, que Jesús no pecó, Jesús fue santo, Jesús siempre hizo el bien, Jesús siempre obedeció a Dios, Jesús siempre oró, Jesús siempre ayudó al necesitado, sanó enfermos, obedeció a Dios, porque Jesús oraba, porque Jesús obedecía a Dios, porque el Espíritu Santo estaba en Jesús, porque guardaba los mandamientos de Dios.
obedecía en todo a Dios. Así debemos ser imitadores de Cristo Jesús. En Romanos 3:27 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí está otra vez que la ley no queda invalidada. La ley la confirmó Jesús. Por la fe confirmamos la ley. Y es palabra de Dios, no palabra mía, no lo que yo pienso, no lo que me dijo el vecino, no lo que me dijo el pastor, no lo que yo pensé que me dijeron. Es palabra que está aquí en la Biblia. Es palabra de Dios. En Isaías 54:15 dice la palabra de Dios: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tremenda palabra de Dios. En Isaías 54:16, fíjense lo que dice la palabra de Dios: he aquí yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Y yo he creado al destruidor para destruir. El diablo se somete a Dios. El mal se somete a Dios. Al diablo Dios los tiene sobre sus palmas. Al diablo Dios lo aplasta cuando Él quiere. El diablo se somete a Dios. Mientras estemos con Dios, mientras obedezcamos, mientras sigamos sus leyes, mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas, ¿de qué debemos de preocuparnos? ¿Cuál es el miedo que debemos de tener? ¿Cuál miedo tendremos? No hay miedo. El diablo se somete a Dios. Mientras el diablo no tenga permiso para tocarnos, no nos puede tocar. Dice la palabra de Dios en Isaías 54:17: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces tú que dices que tienes a Cristo, entonces tú que dices que eres pastor, entonces tú que dices que Dios está contigo, ¿por qué tienes miedo que te cierren tu iglesia? ¿Por qué mejor obedeces al mundo? ¿Por qué mejor obedeces a las autoridades? ¿No sabes que primero hay que cumplir las leyes de Dios, sus estatutos, mandamientos y decretos? Sobre todas las cosas, primero Dios. Como dije antes, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento de la ley de Dios. Muchos se olvidan de las promesas de Dios. Muchos se olvidan de que si seguimos los mandamientos de Dios, Dios nos va a bendecir. No nos faltará nada. No habrá peste, no habrá hambre, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no habrá calamidad, no habrá tempestad, no habrá coronavirus que nos toque, porque obedecemos a Dios, porque tenemos fe en Dios, tenemos fe en la palabra de Dios. Hoy en día la fe está por los suelos. Hoy en día ni siquiera creemos en la ley de Dios, ni obedecemos la ley de Dios. Solamente vamos a las iglesias, vamos como si fuéramos zombies, vamos como si estuviéramos muertos, que realmente muchos están muertos en vida, porque se han olvidado de Dios. Solamente van, se presentan y dicen que son cristianos, porque cantan, porque participan en la iglesia, porque le hablan al pastor, porque le hablan bonito,
porque el pastor acepta sus peticiones, porque dan sus ofrendas, porque dan sus diezmos, pero no cumplen con lo principal, el amor hacia Dios, el temor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, la obediencia hacia Dios. Se olvidan. Y si no hay obediencia hacia Dios, si no hay santidad, no seremos salvos. Por más obras que hagamos, aunque nos hinquemos ante Dios, aunque oremos ante Dios, aunque no faltemos a la iglesia, obediencia, santidad, no pecado, nos llevan hacia Dios, fe hacia Cristo, nos llevan hacia la salvación, hacia Dios, hacia el cielo. En Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjense bien, siervos de Jehová. No cualquier persona es siervo de Jehová. Yo no me enaltezco. Yo no deseo ser pastor, ni deseo tener fama, ni deseo ser reconocido. Solamente le pido a Dios de que me dé obediencia. Le pido a Dios de que me dé santidad. Le pido a Dios de que sea salvo, de que me conserve hasta el último día mi salvación, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado. Le pido a Dios de que me dé palabra para llevar su palabra, para traer su mensaje, para que si una persona escuchó su palabra, se entregue a Dios y sea salva. Es un gozo, aún no lo vivo, traer almas hacia Dios, que esas almas sean salvas, que uno haya sido instrumento de Dios para que esas almas se convirtieran hacia Dios, se convirtieran hacia Cristo. También eso le pido a Dios. Y yo sé que Dios tarde o temprano me lo va a dar, porque Dios me ha hablado en sueños. Dios me ha hablado con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice que soy su siervo, y me gusta que me llame siervo. Yo no deseo un título, yo no deseo un título de hombres. En mi iglesia, donde iba anteriormente, me nombraron ujier, me nombraron líder de evangelismo, pero yo no le pido a Dios títulos de hombres, no le pido a Dios que un hombre me ponga, le pido a Dios de que Dios me guíe. Y Dios me puso por su palabra, porque yo creí en Dios, creí en su palabra, y por su palabra llevaré su mensaje, id a todas las naciones y predicar mi evangelio. Si Dios me dice, ve para allá, yo iré. No iré por un hombre que me diga, ve allá. Iré si Dios me manda. A donde Dios me mande, yo iré por su palabra. Si algún día Dios me dice, ve a una nación, ve a esta parte, yo iré, aunque esté rodeado de demonios, de diablos, de idolatría, de hechiceros, de brujos, aunque hayan matado allí a muchos pastores, a muchos predicadores, a muchos evangelistas. Morir por Dios es un honor. Bienaventurado aquel que muere haciendo la voluntad de Dios. Su galardón será de sobremanera grande. ¿Por qué hay que tener miedo? Si morimos, morimos en Cristo Jesús. Si morimos, seremos levantados por Cristo Jesús. Y seremos levantados hacia la vida eterna, hacia el paraíso. Estaremos con Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Cuál miedo? Morir en Cristo es una bendición. No debemos tener miedo, ni al mundo, ni las autoridades. Hoy en día, en muchas iglesias, andan con su tapabocas, andan con su bozal en la boca, andan con su gel antibacterial. Se sacuden los pies para entrar a las iglesias, no se saludan, están a distancias de 1 metro, 2 metros, por el miedo de enfermarse, por el miedo de contaminarse, por el miedo a las autoridades, a que les cierren sus iglesias. Pero están perdiendo a Dios, están perdiendo la fe. El diablo ahorita tiene a muchas iglesias bajo sus manos. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, porque Dios le ha dado autoridad sobre la iglesia, sobre su pueblo. ¿Por qué? Por la desobediencia
porque cada quien sigue las costumbres de las naciones, las costumbres del vecino, de aquel país, sin obedecer a Dios. Tradiciones paganas, costumbres paganas, herejías en las iglesias, apostasías, fariseos metidos en las iglesias, hipocresía en las iglesias. No hay amor, no hay salvación. A los pastores lo único que les importa es tener llenas las iglesias. Lo que les importa es el dinero de esa gente. Y que me perdonen algunos pastores que sí obedecen a Dios, que sí les importa la salvación de sus ovejas, que sí les hablan la palabra de Dios, que el dinero no es todo para ellos, son pocos. Me refiero a la mayoría de las iglesias, no es minoría, mayoría. Manda el dinero, manda la apostasía, manda las herejías, mandan las tradiciones del mundo, mandan las fiestas paganas, manda mi relación que tenga con el pastor. Si yo lo saludo, le sonrío, le hablo bonito, lo invito a mi casa a comer, lo invito hasta un baile, porque muchos bailan en sus casas, van a fiestas, oyen música mundana, aunque sean cristianos, y allá anda el pastor bailando también. El pastor permite todos esos atropellos en la iglesia de Dios, en el santuario, en el púlpito, en los grupos de alabanza. Por eso Dios le dio autoridad al diablo para que tenga ahorita a las iglesias bajo sus manos. Muchas iglesias van a ser cerradas, muchos pastores van a ser quitados, muchos pastores, hermanos, el diablo les va a quitar la vida, porque Dios se lo permitió, porque no hay obediencia hacia Dios, porque ahorita la iglesia de Dios da lástima, da lástima. No hay pastores que anden en santidad, que anden en obediencia hacia Dios, que lleven a su rebaño hacia la salvación. Al contrario, los llevan a la perdición. Por eso Dios está airado. La ira de Dios está ahorita. Estamos en los últimos tiempos, donde va a haber guerras, catástrofes, calamidades, enfermedades, muertes, destrucción, granizo, terremotos. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Te invito a que busques a Dios, obedezcas a Dios, sus leyes, sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, y creas en Cristo Jesús. Imites a Cristo, no imites al mundo, no imites al hermano, no imites al pastor, imita a Cristo. Así como Cristo fue, debemos imitarlo nosotros. Así como Pablo dice en su palabra, sed imitadores de Cristo, así como yo lo soy. Así nosotros debemos imitar a Cristo. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.